Muy buenas, queridos estudiantes. A pedido de algunos me pidieron que vuelva a enseñar las curvas verticales. Así que hice una planilla nueva, aparte de la que les envié, una planilla nueva en Excel. Que terminando el video voy a enviárselos. Eso sí, se lo voy a enviar. Ya. Primero que nada, algunos tenían problemas en las curvas horizontales. Les pasé A ver si lo tengo acá. Parámetro A mínimo. Les pasé esta imagen de parámetros A mínimo. Esto es para las curvas espirales. Según la velocidad de proyecto que estamos realizando, que es 60, 120 metros de radio mínimo. Y qué tipo de camino o carretera estamos realizando, que es una bidireccional. Entonces su A mínimo es 48. Esa pueden ocuparla. Un radio de 120 y A 48. ¿Qué significa A? Es la tangente de entrada y la tangente de salida. Muy bien. Para unidireccionales es 83. Unidireccional, ¿no? De una sola dirección. Pero como nosotros estamos haciendo para ambas direcciones, tanto de subida y bajada, de ida y de retorno. Muy bien. Ahora acá. Acá tenemos radio. Ya saben, super alto máximo que tiene que tener. 7%, no tiene que pasarse de eso. A un coeficiente de fricción de 0.165. Acá también tenemos coeficiente de fricción según la velocidad. Si es que algún motivo llegan a cambiar el radio del proyecto, manteniendo el criterio del peralte, de la pendiente de la máxima, llegan a cambiar, ahí está la velocidad que se puede aplicar en esa curva. El coeficiente de fricción, tanto para caminos, colectores, locales y desarrollo. Para carreteras, miren, todos los datos necesarios que puedan ocupar. Ahora, algunos también han tenido problemas en exportar. Ya en el anterior video ya les mandé cómo exportar de Google Earth al Civil usando el Global Mapper. Ahora, si también no se ubican bien, no pudieron o quieren hacerlo más exacto, se pueden crear una cuenta de Autodesk. Ya les he mencionado antes igual. Créense una cuenta de Autodesk, conéctense. Ahora, para que aparezca esta pestañita acá, geoubicación, nosotros primero que nada tenemos que ir al apartado de configuración, aquí, editar configuración de dibujo. Para que aparezca eso tenemos que sí o sí georreferenciar nuestro proyecto. Una vez referenciado nuestro proyecto, UTM WG84, que está en la parte final, buscamos la zona, a qué zona pertenece, ya sea 20 o 21. Si no saben qué zona es, le dan al tanteo y va a ir más o menos el camino. Si es que no tiene Google Earth. Pero ya el proyecto está por ahí 5. Yo en este caso tengo la zona 20 sur, que es zona 20K, zona 20L, M, N, qué tipo de letra de zona será. Pero es la zona 20 sur. Así se maneja en civil. Le damos a aplicar, aceptar. Y ahora vamos a la opción geoubicación. Activamos mapa aéreo. Para esto sí tiene que tener internet. Tiene que ser conectado a una red de internet. Carga el sistema. Espero que cargue. Ahí está. Yo ya mi alineamiento ya lo hice. Ya está bien corregido con todos los datos. Está sobre el camino, por si acaso. Miren, no nos está saliendo del camino.
sobre el camino, ni más ni menos. Ustedes si tienen otra alternativa donde puedan trazar, miren por acá, yo podría ir por acá, más recto, más corto, no tengo muchas elevaciones. Si este camino tiene mucha elevación y encuentran otro que tenga menos elevación, bienvenida a la alternativa. Por eso les dije, tres alternativas donde busquen ustedes mismos cuál es la más favorable para su proyecto. Si van a expropiar, también ahí especifican si van a, por qué escogieron, por qué no escogieron, cuáles fueron las ventajas, desventajas de usar ese alineamiento que escogieron. Nada más. Ahora mira, acá yo les pedí como dos espirales como mínimo y el resto de vertical, ¿no? Pero no se compliquen la vida haciendo muchas curvas, no se compliquen mucho. Si no es necesario, no le hagan tantas, pero hagan que más o menos se parezca el trazado. Si no está tan bien, no pasa nada, pero no se vayan a ir a que recto se pasaron, ¿no? Aquí yo me pasé un poco más, pero ya no pasa nada. No es mucho el error. Ahora, vamos acá, seleccionamos el alimento. ¿Queremos obtener los datos? Podemos obtener los datos. TD. Ahorita. En este apartado de rejilla, cuadro de rejilla, editor de geometría, este de acá, ustedes pueden sacar todos los datos necesarios para su proyecto. Mira, en los primeros videos configuré esto y ahora se me desconfiguró, cierto. Y en el momento voy a configurar, así que no se preocupen. Aquí están todos los datos de curva, entrada, salida, todo. ¿Qué tipo de parábola es? Clotoide. La clotoide es la que más se usa. ¿Ven? Espiral, curva, 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 espiral, línea, curva, espiral, curva, línea. Y acá están los parámetros. ¿Dónde está? Ahí están los radios. Radio, radio, radio. Cuarenta y ocho. 48. Como dije, mínimo. Esto es mi radio mínimo y el parámetro A tiene que ser mínimo, ¿no? Listo. Ya le cambié, ya se modificó. Ahí tenemos, se modificó. Y así también se modificó mi curva vertical. Muy bien. En este caso no se modificó tanto que digamos. Ahora, ¿qué son estos signos? Esos signos pueden hacerlo desaparecer de la siguiente manera. Cambios horizontales son signos de notificación que hicimos un cambio en el alineamiento. Me dice cambios horizontales. Descartar las notificaciones seleccionadas o descartar todas las notificaciones. Descartar todas las notificaciones. Así no nos estorba, no afecta mucho. Si se dieron cuenta, a ver. Sí, está bien, no hay mucho corte ni relleno. Estamos bien el relleno.
Ya. Me hizo gran cambio en mi perfil. Más bien. Ya. Una vez terminado el alimento horizontal, creamos el perfil. Ya les enseñé cómo crear un perfil, cómo crear una rasante terreno. A ver, vamos a crear una nueva, por si acaso, para aprender de nuevo. Creamos perfil, alineamiento, añadimos la superficie que es TN. Seleccionamos ese, TN, o eliminamos este acá. Ya tengo una TN, entonces ya no es necesario crear otra vez. Alineamiento TN, ahí. Dibujar visualización de perfil. Dibujamos. Le damos nombre, que sería prueba. En mi caso prueba. Ustedes le ponen alimento 1, alimento 2, alimento 3. Lo colocan en una capa. Todo lo que pertenece a una capa. Yo solo para mostrarles les voy a crear una capa aquí. Dejamos tal como está. Siguiente, ya hemos explicado esto, que es el intervalo de PK, que va que podemos crear un perfil especificando de qué progresiva a qué progresiva está. O sea, se puede empezar a crear un perfil. El siguiente está la altura de visualización de perfil, desde qué elevación queremos mostrar nuestro perfil. Puede ser automática o puede ser especificada por nosotros mismos. Siguiente están las opciones de visualización de perfil. Eso no tocamos mucho porque es en vano tocarlo, siempre y cuando esté en modo dinámico. ¿Por qué dinámico? Ya que si alguna alteración que nosotros hagamos en la superficie o en el elemento, se va a generar automáticamente el cambio, no va a ser estático. Ahí es la opción estático y dinámico, ¿cierto? Ya. Siguiente. En este siguiente tenemos el apartado de conjunto de guitarras. Son las etiquetas de la parte de abajo que ven acá. En ese conjunto de etiquetas pueden agregar cota de rasante, cota de terreno, cota también pueden agregar las coordenadas, N cosas. ¿Y en qué progresiva también está? ¿Vale? Todo eso. Y cuánto de área se está ocupando corte y relleno. También se puede hacer, pero es con tiempito. Acá también podemos agregar el área de desmonte, área de terraplén o varios contornos. El área de desmonte es lo que cortamos. El área de terraplén es lo que rellenamos en el terreno. Muy bien. Podemos agregar sombreados, eso. También podemos cambiar la textura, el color. Pero en este caso no es necesario ahorita crearlo. Más adelante vamos a aprender a configurar todos esos detalles. Sí, acá vamos rápido. Muy bien. Damos crear visualización de perfil. Le doy acá. Y se creó. Sé que se creó con la rasante terreno. Eso no es rasante de diseño, diré. Ya. Si se creó, no pasa nada. Lo voy a ocultar. Que no lo necesito. Como ejemplo, nomás quiero hacerle. Ya. Ahí está. Ese es mi perfil. Alineamiento, ahí dice. Cierto. Ese es mi perfil que yo creo. Ahora podemos crear la rasante de diseño. Les dije antes que pueden hacer solo con tangente, pero también podemos hacer con tangente curvas. Primero que nada, vamos aquí, seleccionamos el perfil, vamos a herramienta de creación de perfil, creamos aquí rasante prueba.
prueba rasante. Voy a poner. Y lo pongo en la misma capa de prueba que yo tengo. Ustedes se crean otra capa por si acaso. Rasante diseño. Con el nombre de rasante diseño se crea. Yo le voy a poner acá nomás. Miren, acá está mi otra capa de rasante diseño. Solo para demostrar. No voy a fregar mi perfil ahorita. Ya. Dejamos tal como está. Norma de diseño. Les pasé un archivo zip donde podemos usar la norma de diseño. Tal acá mínimo. Acá hay la norma se puede usar. Pero no vamos a hacer en este caso, ¿no? Porque sería. Tenemos que ocupar todas las especificaciones. Y nosotros queremos aprender a hacer las especificaciones. Así que solo vamos a hacerlo normal. Muy bien. Vamos acá. En configuración de curvas. Configuración de curvas. Hay tres tipos de curvas: parabólico, circular y asimétrico. En parabólico, circular, asimétrico tenemos la longitud. En convexos pues podemos definir por la longitud, podemos definir por el valor K, o en cóncavos también lo mismo, de la misma manera. Si escogemos circular, podemos coger por el radio de defecto, o sea, el radio de la curva, y la longitud, o también por la longitud de curva. Algunos se preguntarán qué es la longitud de curva. A ver, vamos a ver acá. La longitud de curva no es más que esto, desde este punto a este punto, de forma perpendicular o horizontal, de forma horizontal o perpendicular, como lo quieran llamar. Y algunos dirán, la longitud de curva está mal, es todo lo que mide la curva. Cierto, en teoría sí debería ser eso, pero como estamos en perfil longitudinal, nosotros, a ver, por acá voy a insertar algo. Digamos que este es nuestro alineamiento recto, va a pasar. Y casualmente acá está nuestra curva vertical. No se nota que sea curva visto de planta, simplemente que tiene una longitud de extremo a extremo. Por esa razón se le llama longitud de curva a la distancia horizontal, no a la distancia de la curva. Muy bien, eso quiero que tengan en cuenta. Continuando, ya estamos en parabólico. Usamos la curva parabólica porque es más fácil de replantear, más fácil de calcular los datos, no nos complica mucho, según el ingeniero, no nos complica mucho. Ya. Ahora, yo les dije que creen tangentes. ¿Para qué? Para que al momento de nosotros crear, antes de crear nuestras curvas, vamos a calcular según a las pendientes que nosotros hayamos obtenido en el terreno. Por ejemplo, acá, ya, suficiente. Acá, acá, acá. Y ya terminé. Eso me va a marcar. Ahorita me estorba
la vista del satélite. Lo voy a desactivar. Esto lo es. Desactivamos, ya. Ahora, una vez obtenido más o menos las pendientes necesarias que no sobrepasen al 7%, como les especifiqué, que no sobrepasen, este sobrepasa, pero se arregla, no hay problema, sobrepasa, también se arregla. Ya arreglado. Arreglado. Ya. Hay varios criterios para una curva vertical, para calcular la curva vertical. Ya. Primer criterio. Vamos a esta plantilla. En esta plantilla les creé varias fórmulas, los procedimientos que se van a hacer. Primero que nada, aquí hasta con esto, miren. Insertar velocidad de proyecto. Insertamos el coeficiente de fricción según la velocidad de proyecto que tenemos acá. 60, 0.33. Ese es el cuadro que maneja el ingeniero. Perdón si antes lo confundí con otro cuadro, pero ese es el cuadro que maneja el ingeniero. Ya constaté, ya pregunté, ya, así que ya, ese cuadro se queda. Hay dos tipos de curvas. Vertical, curvas cóncavas y curvas convexas. En las curvas cóncavas hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, cuando la pendiente de entrada es negativa y la pendiente de salida es positiva. En la tipo 2, negativa, negativa. Tipo 3, positiva, positiva. Eso es para cóncava. De la misma manera en convexas. Muy bien. Ahora, primero que nada, ¿cómo diferenciar qué es cóncava y convexa? Que la diferencia, o sea, si la diferencia entre la pendiente de entrada menos la pendiente de salida es menor a 0, si es menor a 0, es cóncava. Y si es mayor a 0, es convexa. Muy bien. Ahí está. Si es menor a 0, es cóncava. Si es mayor a 0, convexa. Ustedes metenle en pendiente de entrada, pendiente de salida, y ahí ya por defecto les va a dar la diferencia de pendientes. Ojo, la diferencia de pendientes, la diferencia de pendientes cierta, en absoluto, es en valor absoluto, el pendiente de entrada menos la pendiente de salida. ¿Por qué puse este I? Es para la fórmula de distancia de frenado. Ahora también está automáticamente la plantilla les va a decir si es cóncava, convexa y a qué tipo pertenece también de curva. Aquí tenemos la distancia de visibilidad, que es prácticamente igual a la distancia de frenado. Distancia de visibilidad igual a la distancia de frenado. Tomamos un vehículo bastante pequeño, de una altura pequeña del ojo del observador, porque no todo conductor tiene un vehículo grande. Si es un vehículo grande, la distancia de visibilidad del conductor va a ser mucho más grande que la distancia de frenado, ¿cierto? A más altura vamos a poder ver mayor curva, mayor trayectoria, ¿no? Ahora, hay tiempo de reacción 1 segundo, tiempo de percepción 1.2 segundos. El ingeniero creo que lo trabaja con 2 segundos, como les había mencionado. La longitud de curva no es más que 2 veces t. 2 veces t, que es de aquí a aquí hasta el centro y del centro al otro extremo. ¿Qué significa? Para una curva parabólica.
Ahora, hay fórmulas que maneja el ingeniero. Esta es la fórmula de según la norma ASTO, pero el ingeniero la maneja. Esto de acá. Esta fórmula es la que maneja el ingeniero. Muy bien. Ya está introducida la fórmula. Fácil de saber cuánto es la distancia de frenado. Ahora, tenemos en la norma ASTO o en otras bibliografías, la longitud de curva se puede calcular por seguridad, por comodidad y por estética. Por estética es la que es más baja. ¿Para qué mentir? Es la más baja. No sé por qué la dan, pero ya. La dan así. Ahora, por comodidad es la que maneja el ingeniero. Primero calcula por estética. Si esto es mayor, a ver, LC, aquí, ya. Si la longitud de curva es mayor o igual a la velocidad de proyecto, está bien. Pero si no es así, está mal. O sea, no tomamos esa curva, esa longitud de curva, no la tomamos. Por ejemplo, 36 metros. ¿Y cuánto es nuestra velocidad? 60. Entonces, no cumple esa regla. ¿Qué quiere decir? Que tomamos la siguiente fórmula. Ese es un parámetro. Si cumpliera esto, sí tomamos esto como base de longitud de curva. Ahora, aquí está ya formulado para tanto longitud convexa y cóncava. Este es para la primera, que es cóncava, y la segunda, que es convexa. Muy bien. Aquí está, miren. No, perdón, al revés. Para convexa y cóncava. Ahí están ciertos parámetros que alturas, datos que le agregan a la fórmula o que se usaron en la fórmula para llegar a la fórmula final. Ahora aquí, antes que nos vayamos un poco más abajo, y se coloca en forma decimal, no en forma porcentual como se indica acá. Esta pendiente es la más desfavorable por si acaso. ¿Qué quiere decir? Si tengo 0.46, está por aquí, ¿no? Y la otra está así. ¿Cuál es la pendiente más desfavorable? Sería esta, la del 7%. Y si yo dijera que fuera así, menos 6% o menos 4%, la pendiente más desfavorable siempre va a ser la más alta. No importa el signo, siempre va a ser la más alta. Muy bien. La pendiente más alta, sin importar el signo, va a ser la pendiente más desfavorable. Ahora, acá hay otro criterio solo para curvas cóncavas, que son estos. Hay otro criterio de otra fórmula. Siempre y cuando, si todo cumplió, o sea, en la primera no cumple. En la segunda, tiene que cumplir esto. La distancia de frenado tiene que ser menor a la longitud de curva. Si eso es cierto, usamos esta longitud de curva redondeando a un múltiplo de 20 para tener mayor precisión o mayor fácil, para que sea más fácil de replateo prácticamente y los datos también no sean muchos decimales, todas esas cosas, ¿no? Ya. Ahora, si no cumple esto, pasamos a la siguiente fórmula, que es que la distancia de frenado tiene que ser mayor a la longitud de curva. ¿Por qué razón? La distancia de frenado tiene que ser menor a la longitud de curva. Distancia de frenado, digamos que aquí, de este punto a este punto es lo que uno puede frenar. Y la longitud de curva ya se acabó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la longitud de curva tenemos que estirarla un poco más. Y esa distancia que va a recorrer el frenado va a tener de reacción el conductor.
también en los faros. Por eso en en las cóncavas es mucho más exigente, o sea, mucho más menor la, ¿cómo diré? Mucho más grande la longitud de curva, mucho más grande la longitud de curva. Ahora, la longitud adoptada que nosotros vamos a obtener es redondeando a un múltiplo de 20. Si es 99, 100. Si es 101 a 120. Muy bien, redondeamos. También podemos obtener el valor de K. Aquí nosotros podemos insertar el valor octavo para obtener el valor de K. Muy bien. Ahí está la fórmula que si distancia frenada es mayor a la longitud curva, adoptamos esta fórmula. Hay dos casos que les enseñé el ingeniero. Ahora también tenemos la longitud crítica de rampa, según la pendiente que nosotros estamos teniendo en ese tramo. Como es bidireccional, vamos a usar solo este recuadro de acá, no este. Si fuera unidireccional de solo subida o bajada, usaríamos los dos, unidireccional. Pero como es bidireccional, subida y bajada, no vamos a hacer benéfico para solo los de subida y para los de bajada para los solo de bajada. Bueno, tenemos que tratar de que ambos tengan una mayor comodidad. A ver si quiero mostrar la imagen. ¿Por qué usamos curvas verticales? A ver. El fin de las curvas verticales es tratar de que el conductor no sienta esas pendientes muy elevadas. Aquí hay una imagen muy buena. A ver, otra. Así como vemos acá. Esta es más ilustrada. Ellos no van a sentir mucho el cambio de pendientes, porque la longitud de curva es extremadamente grande que ni lo sienten. Se siente como si estuvieran yendo recto de una sola subida, ¿no? Una sola bajada. Muy bien. Continuando. Ya. Ocupamos la pendiente de entrada y pendiente de salida como dijimos. Muy bien. Ya. 1.49 a 5.94. Yo, en la personal, usé esta parte de acá. A ver. Editor de geometría. Ocupé la rejilla. Y va cambiando poco a poco la tangente de entrada, tangente de salida, todos los parámetros. Por ejemplo acá, yo si quiero le cambio la pendiente que es 1 y se cambia automáticamente. Toda la de salida, le voy cambiando. Aquí podría ponerle -4. Con números enteros pueden variar, no hay problema, pueden variar. Tiene que ir hasta al menos la mitad, vayan haciéndolo así poco a poco y ya recién empiezan a crear con estas pendientes, empiezan a crear las curvas. Cómo se crean curvas. Un poquito más acá. Ya. 1.23 con
yo le voy a poner 4. Ahorita por tanto estoy haciendo. Ya, ahora, ¿cómo se crean curvas verticales? Se crean de esta manera. Creamos, listo. Ya, una vez seleccionado la primera tangente, sea una tangente, nos pide especificar la longitud de curva. No sabemos cuánto va a ser la longitud de curva, cierto, 1.03 y 3.94. Vamos a la plantilla. Velocidad de proyecto 60 que nosotros vayamos a requerir. 1.33. Creo que es 1.33, si no me equivoco. Ya, ahí tenemos eso. Lo pueden achicar, no hay problema. Cambiamos. 1.03. Aceptamos. Y la siguiente pendiente que es menos 3.94. Ahí me dice que es convexa de tipo 1. Convexa tipo 1. ¿Cuánto de longitud me pide? No cumplió. 36 metros. No cumple con... O sea, no es mayor a 60. Este sí cumple. Pero también tiene que cumplir que la distancia de frenado sea menor a la longitud de curva. Y la distancia de frenado es menor. Y la longitud de curva es 98. O sea, ¿qué quiere decir? Sí cumple. Ahora, para un mayor facilidad de replanteo, usamos 100 metros, la longitud adoptada. La longitud adoptada tiene que ser mayor a la longitud de curva. Eso, sí, tienen que tomarlo mucho en cuenta. Vamos y dibujamos. Otra vez. Ya seleccionamos la primera entidad. Segunda entidad. ¿Qué nos pide? ¿Cuánto dijimos? 98. Entonces, ¿qué quiere decir? Un múltiplo de 20 que está 100. Y así se crea una curva vertical. Siguiente. De la misma manera hacemos menos 3.94, 5.52. Si lo hacen por tanteo, así les va a salir. Y la longitud es 146,77 y es tipo cóncava. De la misma manera, seleccionamos. Tiene que entrarnos ahí en ese lado. A veces no le va a entrar, si no le reconoce el civil, es porque no hay espacio suficiente para la curva. A ver, si nos entra 146, 160 la curva tiene que ser, ¿no? Nos entró. Si hubiera sido un poco más grande la curva, aquí se hubiera hecho un conflicto y no hubiera creado la curva. Muy bien.
Y así todas van creándola. Todas. Siempre y cuando la longitud entre curva y curva cumpla. A ver, vamos a eliminar este de acá. No necesito ya esto acá. Ya como ejemplo ya les... Okay. Se me borró mi terreno natural. Ahora sí, no se me borró este ya. Ahora sí. Este de acá que no me sirve para nada. Ahora sí. Ya, ahora sí. Esta es mi pasante original. Ya, ahora sí, con la longitud crítica sigamos. Yo ya especifiqué toda mi curva. Es con tiempito, eso sí. Para llegar a todas las curvas que cumplan. Corte, relleno. Hago corte, relleno, corte, relleno. No solo voy a hacer corte, corte, corte. Y donde voy a botar todo el material. Ni tampoco mucho relleno porque vamos a tener que traer material de otro lado, ¿cierto? Muy bien. Longitud mínima. 7%. Longitud crítica mínima del 7% es esto. Al 7%, 180. Tiene que haber menor a 180. Vamos a anotar. Damos acá. Acá 102. Cumplió. Cuando se mueve por servido, aquí 0. Si es menor a 1 no pasa nada la distancia. No afecta mucho. 4, 6%. No es nada la distancia. Nada. 6%. A ver. Acá posiblemente hagamos la distancia entre curva y curva. 92 metros. Cumplió. ¿Por qué cumplió? Porque 6 metros, 210 metros me pide mínimo. Ya. Hasta ahí podemos decir que hemos terminado las curvas verticales, las curvas horizontales, todo ese aspecto. Muy bien.